Hermanos, paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hago este video con el propósito de compartirles mi testimonio. En este testimonio me puedo dar cuenta de lo importante que es obedecer a Dios, lo importante que es agradarlo y hacer lo correcto delante de sus ojos. Yo soy mamá y me puedo dar cuenta que a mí me agrada tanto cuando mis hijos me obedecen. Más que 1000 palabras te amo, sus palabras deben ir acompañados de actos de obediencia. Y me doy cuenta que así mismo es nuestro Padre Celestial, que Él no solamente quiere que le digamos te amo, sino que le obedezcamos, que hagamos su voluntad. Muchas veces solo somos de labios. La palabra de Dios dice que no seamos de labios solamente, ¿sí? Que seamos hacedores de la palabra de Dios. Dios quiere obediencia y cuando nosotros obedecemos, vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Cuando andamos en desobediencia, vamos a ver que todo es un caos. Todo es un caos cuando no obedecemos a Dios. Dice la palabra de Dios, no seas sabio en tu propia opinión. Debemos de consultar a Dios antes de tomar una decisión. Cuando nosotros no acudimos a Dios, tomamos decisiones basadas en nuestros pensamientos, basadas en nuestras emociones. Y esto es a lo que quiero llegar. ¿Qué tan importante es obedecer a Dios? Te invito a que tomes tu Biblia en el pasaje de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Nos vamos a encontrar con Samuel exhortando a Saúl. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quiere obediencia más que sacrificios. Y con esto a veces puedo darme cuenta de las personas que salen a hacer peregrinación en las calles, pero no hay obediencia en su corazón. Se raspan las rodillas, se desgarran las rodillas por hacer una peregrinación a un Dios falso. Y ellos creen que con eso están haciendo lo correcto. Es un sacrificio sin obediencia, porque Dios no está ahí en las imágenes. Dios es un Dios vivo. Esto puede ser cristianos que creen que por ir a la iglesia ya están bien, pero en su casa o en su vida personal están desobedeciendo a Dios en muchas cosas. Te quiero comentar que yo crecí en el Evangelio desde mis 4 años de edad. Por diversas circunstancias yo me aparté de la palabra de nuestro Dios. Me aparté y me fui al mundo. Me fui como el hijo pródigo. Y hoy que Dios en su misericordia me ha traído de vuelta, no sabes cuánto valoro la gracia y la misericordia de mi Dios, que aún estando perdida, aún estando como el hijo pródigo, apestando a pecado, Él me volvió a traer así, me volvió a su rebaño y me volvió a vestir y me volvió a dar ese anillo de hija. Quiero decirte que yo me fui al pecado. Estuve muchos años en la fornicación. Estuve con un hombre que no quería casarse. Ese hombre no quería formar un matrimonio. Por cuando yo sabía que eso era un pecado, yo vivía en desobediencia. Aún así, yo iba a la iglesia. Creía que pues posiblemente podría él cambiar. Creyendo que ese hombre sería salvo, pero yo estaba en desobediencia. ¿Cómo mis oraciones iban a subir delante del Padre si yo no ordenaba primeramente mi vida? Ese hombre no se quiso casar, entonces yo no podía dejarlo. No podía dejarlo hasta que mi madre oró y ayunó por mí. No podía dejar a ese hombre. Llevaba viviendo con él aproximadamente 7 años. Ya tenía hijos con él. Yo tenía la esperanza de que se convirtiera a Cristo.
mas sin embargo lo que Dios pedía de mí era primero obediencia. Debido a que yo estaba esclavizada, Dios usó un instrumento que es mi madre para ayunar y orar por mí. El ayuno quebranta las fortalezas de maldad. Mi madre se metió a un ayuno de 40 días. Asimismo ayunó por mi hermana Adri. Dios, en su misericordia, le habló a mi madre y le dijo que Él salvaría a sus hijos, que sus hijos serían salvos. Le dio esta palabra. Cuando mi madre ayuna por mí y por mi hermana, al mismo mes, a los pocos días, al mismo tiempo casi, ambas dejamos a esos hombres que estaban siendo instrumentos del diablo para llevarnos al infierno. Yo no podía dejar a ese hombre por más que yo lo intentaba, tenía miedo de quedarme sola, tenía miedo de qué voy a hacer con yo sola, yo quería tener a alguien que pues por lo menos me hiciera sentir acompañada. Pero déjame decirte que como estaba en desobediencia, nada prosperaba. Había desobediencia, yo solamente sufría en esa relación, sufría porque no había amor, porque la persona que no se quiere casar contigo, no quiere hacer un pacto, no quiere comprometerse, no te ama, no te ama. Entonces, no tienes nada que hacer en una relación que no tiene el propósito de casarse. Así pasé un tiempo, la pérdida de tiempo con una persona que no quiso casarse y la tuve que dejar por las fuerzas que Dios me dio, porque yo no podía. Una tarde, mientras hacía mi mandado, mientras estaba en el supermercado, esta persona me habla por teléfono. Una tarde, mientras hacía yo mi supermercado, yo sentí asco por el pecado. Mi madre ya estaba ayunando por mí y por mi hermana. Esa tarde yo sentí asco, sentí una náusea como si estuviera oliendo popó. Sentí asco, repugnancia por mi vida, por lo que estaba yo haciendo. ¿Y sabes qué? Cuando esa persona me llamó por teléfono, tuve todo el poder y la autoridad del Señor Jesucristo, todo el poder del Espíritu Santo. Sentí que vino sobre mí esa autoridad para poder renunciar a esa persona, para poder decir ya no más aquí. Cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, tiene el poder para poder dejar el pecado. Por algo que yo no podía dejar con mis fuerzas, no podía, sentía que tenía que correr a buscarlo. Pero esa tarde algo cambió. Esa tarde yo sentí náuseas, literalmente náuseas, que quería vomitar, estaba asqueada. Y eso solamente lo produce el Espíritu Santo. Sentí asco por lo que estaba viviendo. Estaba en fornicación con una persona incrédula que no quería estar casado, que no quería nada con la palabra de Dios. Sentí asco. Posteriormente a eso, renuncié. Sentí el poder del Espíritu Santo. De momento, cuando colgué esa llamada y dije, ya no más, hasta aquí se terminó, colgué la llamada y dije, ¿qué me pasó? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado? Me quedé atónita, regresé a mi casa, reflexionaba. ¿Cómo es posible que durante tantos años no podía hacer esto y ahora lo he podido lograr? Claro, fue un proceso de sanidad porque había heridas en mi alma que esa persona había ocasionado con sus palabras, con sus acciones. Hubo engaños de parte de él hacia mi persona, mas sin embargo yo aún seguía ahí limosneando cuando yo tengo todo el amor del Padre. Hermanos, en esa relación nunca fructificó nada, solo hubo heridas en el corazón, heridas en el alma. Hoy en día mucha juventud fornica y utiliza condones para evitar embarazos, pero déjame decirte, joven, muchos jóvenes hoy en día practican este pecado de la fornicación. Intentan, pues a lo mejor cuidarse con preservativos, intentan cuidarse de alguna forma, pero hay de algo de lo que no te puedes salvar si no te arrepientes. Si tú te mueres en fornicación, tu alma puede ir al infierno.
La palabra de Dios habla acerca de que los fornicarios, ni los adúlteros, y toda persona que aquí en la tierra rechazó a Dios y negó obedecer a Dios, tiene un lugar. Su alma puede ir al infierno si no está dispuesta a obedecer a Dios. En Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni de los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de verdad. Él está advirtiendo ahora mismo que si tú sigues en ese pecado, tú estás expuesto al lago de fuego por la eternidad. Es un pecado del cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Por eso es importante cuidar nuestro cuerpo. Relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado. Pero por eso Dios instituyó el matrimonio, para que te cases, para que no peques contra tu cuerpo. Aquellos que cometen adulterio, engañando a su esposo o a su esposa, si no te arrepientes hoy que estás vivo, tendrás la paga por la eternidad en el lago de fuego, porque Dios está estableciendo un orden, y esto lo hace Dios con el propósito de cuidar tu alma, de librarte de todos los desastres que puede provocar la fornicación. Te ensucias. La fornicación no es un tema cualquiera. Muchos cristianos están en fornicación, no deberían estar en este pecado, pero muchos están en esta situación. La palabra de Dios nos manda a huir, a no acercarte a las tentaciones, porque es un pecado que muchos están expuestos y que pocos pueden ser librados si se ponen a... Ahora sí que si tú te pones a jugar con la tentación, vas a caer, vas a caer. Por eso Dios nos manda a huir. En 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. No te dice quédate ahí, te dice huye. Así como lo hizo José con la esposa de Potifar, huyó. Dios nos manda a huir. No te acerques al borde de la tentación y te quedes platicando con la tentación, no te quedes platicando con la serpiente como lo hizo Eva. Se quedó hablando con la serpiente y terminó cayendo en la tentación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su cuerpo, contra su propio cuerpo, peca. Podrás usar preservativos para no embarazarte, etcétera, lo que tú quieras, pero el alma está expuesta a una eternidad. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios te quiere regalar vida eterna, pero depende de cada uno de nosotros, y pone delante de ti Dios la bendición o la maldición, y es tu libre albedrío escoger qué es lo que quieres. ¿Quieres ser bendecido o quieres ser maldecido? La fornicación y cualquier otro pecado es desobedecer a Dios, nos aleja de Dios, y esto provoca maldiciones para nuestra vida, y te lo digo por experiencia propia. La fornicación, en este caso, que es el tema que yo te estoy enfatizando, trae maldiciones a tus hijos, trae maldiciones a tu vida. Y Dios pone delante de ti la bendición y la maldición. Es tu derecho, es tu libre albedrío escoger qué es lo que tú quieres para tu vida. Si tú decides desobedecer a Dios, tendrás graves consecuencias de ellas. Si tú decides obedecer a Dios, también verás las consecuencias de obedecer a Dios. Y créeme que es mejor obedecerlo. Todo lo que mal empieza, mal termina, porque ese no es el amor que Dios diseñó para ti. Si alguien te ama,
se va a casar contigo. Quien no te ama no estará dispuesto a comprometerse legalmente y ante Dios. Estas relaciones no fructifican. Cuando uno está en desobediencia, uno vive escasez, escasez en todos los sentidos, espirituales, económicos, escasez en todo. No hay prosperidad porque estás en desobediencia y yo pasé por eso. Había escasez económica en mi vida, había lágrimas constantes, llanto, soledad, tristezas, vacíos. Nada prosperaba. Estaba llena de sueños, pero esos sueños no se cumplían. ¿Por qué? Porque estaba en desobediencia, estaba apartada de Dios. Por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo y gracias a que mi madre oró y ayunó por mí 40 días, yo fui libre. Dejé a ese hombre y Dios me habló en su palabra. Me dijo que tenía que salir de ese lugar. Tenía que salir de ese lugar donde yo estaba viviendo. Y el Señor me iba a mostrar la tierra nueva que Él me iba a dar. Sal de la casa de tu padre y de toda tu parentela, y te mostraré la tierra que has de heredar. Esa fue la palabra que Dios me dio. Yo salí de esa casa sin nada, sin trabajo, con 3 niños, y esto te lo cuento para testimonio. Yo no dejaba ese lugar y yo no dejaba esa persona por miedo y porque aparte me sentía esclavizada. Tenía miedo de qué voy a hacer, soy madre soltera, tengo 3 niños, ¿qué voy a hacer? Voy a pagar renta, porque yo no pagaba renta. Ahora dije, voy a pagar renta, de que, quién me va a cuidar a mis hijos, son 3, ¿cómo voy a sustentar mi casa? Pero hermanos, cuando el Señor habla, Él quiere obediencia. Y cuando Dios habla y te dice algo, tú debes de creerle como lo creyó Abraham. Así que asimismo tomé mis cosas, que fue mi ropa únicamente, y salí de ese lugar. Salí de ese lugar y Dios me estableció en otro lugar. Empecé a ser libre. El Señor me liberó. Yo traía muchos demonios a causa de la fornicación, hermanos. El Señor, en su misericordia, me liberó. Me sacó los demonios, fui libre. Perdoné también a las personas que me habían herido, las perdoné. Porque si tú no perdonas, ¿cómo te va a perdonar el Señor? Debemos de perdonar. Perdoné y fue un proceso largo para poder perdonar. Sanar las heridas del alma. Solo Jesús puede sanar las heridas. Un condón no puede protegerte. El Señor me hizo libre, me sacó los demonios y siguió trabajando internamente. Me procesó, hizo un proceso en mí. Cuando Dios me estableció en un nuevo lugar, el Señor me procesó. Primero me sacó los demonios. Después me empezó a sanar el alma. Y después yo me arrepentí, hermanos. Yo me arrepentí de todos mis pecados. Me arrepentí de todo lo que yo había hecho. Yo no sabía que tenía demonios, hermanos. Yo pensaba que por ir a la iglesia, que por, no sé, estaba por años en doctrinas falsas, en doctrinas mediocres, en doctrinas donde pues yo pensaba que irse con el Señor era algo fácil. Pues bueno, solamente crees en el Señor Jesucristo y eres salvo. No, hermanos. Hoy en día, apenas hoy en día, estoy comprendiendo lo que es el camino estrecho. Hoy en día estoy comprendiendo lo que es el camino estrecho, porque yo no lo sabía. Yo no sabía. Cuando iba yo a las iglesias me predicaban bonito. Hablaban de la misericordia de Dios, hablaban de prosperidad. Y yo veía a ciertos hermanos que veían películas de terror, que se daban el tiempo para bailar, iban palabras corrompidas. Y yo decía, ¿esto es ser cristiano? Es tan fácil ser cristiano entonces. Entonces solo basta con creer en Jesús y ser salvo. No, hermanos, realmente me doy cuenta que el seguir al Señor Jesús es negarte. Y hoy en día estoy comprendiendo la verdadera forma de negarse. Negarse a sí mismo, decirle no a casi a todo. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor Jesús. Sin santidad nadie verá a Dios. Hoy estoy comprendiendo
lo que es negarte y lo que es el verdadero camino estrecho. Cuando el Señor Jesús me sacó los demonios, cuando el Señor Jesús me sanó mi corazón, Él empezó a mostrarme otras cosas nuevas, me procesó. Yo vine a la tierra que Él me mostró sin trabajo. Empecé a sacar cháchara, empecé a vender ropa cháchara, cositas que yo tenía a la mano para poder sustentar el alimento. Mi familia me fue de gran apoyo, claro que sí, pero en ese proceso yo vendía cosas pues que me regalaban, mi hermana me regalaba y, y fue un proceso porque no es fácil que de repente llegas a un lugar donde no tienes trabajo, donde no tienes dónde vivir correctamente. Entonces, hermanos, ese proceso fue rápido, pero Dios quería ver mi gratitud y quería ver mi obediencia también. Empecé a dejar todos esos pecados. Yo era esclava de la pintura, era esclava de los aretes y hasta que el Señor me fue mostrando con su Espíritu Santo lo que no le agrada a Él. Posteriormente a eso, hermanos, el Señor me llevó a un lugar para vivir. Quiero decirles que me llevó a un cuartito donde el agua se me metía por arriba. Era un cuarto de láminas, hermano. Yo no estaba acostumbrada a eso porque yo donde vivía era una zona pues modesta, era en la zona pues donde la gente pues está bien acomodada. Yo vivía en esas zonas, yo no pagaba renta, yo no sabía lo que era pagar renta, hermanos. Cuando el Señor me traslada a ese cuarto de 4x4, lámina de albesto arriba en el techo, hermanos, yo lloraba, yo decía, Señor, pero tú me dijiste que me ibas a mostrar la tierra y que me ibas a bendecir, ¿y qué es esto, Señor? Yo, así era mi oración, no comprendía aún, pero yo dije, Señor, no me voy a regresar, no me voy a regresar a Egipto, no me voy a regresar, hermanos, porque cuando a veces las personas están pasando por circunstancias difíciles, hermanos, muchos se quieren regresar a Egipto. Muchos quieren regresar a la esclavitud, a comer carne como el pueblo de Israel. Allá estábamos mejor. No, hermanos, el Señor Jesucristo me fue procesando. Ahora sí que fue como un tipo de desierto, ¿no? Cuando Dios nos saca de un lugar, nos tiene primero que limpiar de todas las inmundicias que cometimos, todo el pecado que nosotros cometimos. Para mí fue difícil estar en un cuarto de láminas de 4x4, donde cuando llovía, hermanos, se me metía el agua, se me mojaban mis cosas. Cuando hacía calor, hermanos, yo estaba bañada en sudor, hermanos. Dormía en el suelo, hermanos. No fue fácil para mí, pero seguía clamando al Padre y no voy a regresar de donde tú me sacaste. Voy a seguir esperando. Aunque no les voy a decir, el enemigo te quiere tentar con pensamientos, ya ves, estabas mejor allá, aunque sean migajas, pero no estabas así, no, hermanos. Gloria a Dios que no me regresé y gloria a Dios que seguí adelante. Esto se los cuento como un testimonio, porque si estás pasando por una situación, estás siendo procesado, resiste. Después el Señor me trasladó a otro lugar, un lugar un poquito más modesto, ya no eran láminas de albesto, ya era un lugar de losa, pero ahora se me metía el agua por abajo, hermanos. Cuando llovía el agua se metía por abajo. Me llegó el agua hasta las rodillas y me veías ahí a las 12 de la noche sacando el agua a bandejazos, a bandejazos. Y es que también el Señor ahí me estaba enseñando a ser humilde, a perseverar. Fue un proceso juntamente con mis hijos hermanos y yo lloraba mucho. Yo lloraba mucho. Lloraba mucho por esa circunstancia porque para mí no era fácil. Pero también del otro lado entendía que Dios algo estaba haciendo en mí. Hermanos, pues seguimos adelante. El Señor me dio un negocio para la gloria y honra de su nombre. Y también esto para mí es un testimonio. Que Dios trabaja con las cosas más sencillas. Dios no necesita grandes cosas para hacer grandes cosas. Dios quiere de lo más sencillo y con lo sencillo Él hará cosas grandes, hermanos. Y lo he visto, por ejemplo, Moisés únicamente utilizó la vara de Moisés para poder abrir el mar. Utilizó la vara de Moisés para fluir agua de la roca, hermanos. Entonces,
Dios siempre se mueve. Por ejemplo, esta también me vino a la memoria ahorita, la viuda, cuando, cuando Dios le multiplicó el aceite a la viuda. Cómo con algo tan pequeño Dios hace cosas grandes para que no diga que fuimos nosotros. Él lo que quiere es utilizar lo que no tenemos, hermanos. Con lo poquito que tengamos, Dios hace cosas grandes. Y yo, hermanos, pues no tenía mucho. Yo tenía, Dios me dio un talento especial y es la salsa. Y quiero decirte que con esto de la salsa, el Señor lo iba a utilizar para darme un negocio, hermanos. Con solamente saber hacer una buena salsa, hermanos. Y este negocio, hermanos, el Señor me lo dio. Primero yo vendía cháchara. Así estuve un tiempo vendiendo a cháchara. Hasta que el Señor me permitió tener un negocio más establecido con el apoyo de mi familia. Claro que también ese es otro testimonio, cómo les tengo que dar. Mi vida está llena de misericordia y de testimonios, hermanos. Este testimonio es de que Dios quiere obediencia, y cuando empiezas a obedecer y soportas el proceso que Dios está haciendo en tu vida, Él va obrando en ti, Él va a te bendice. Él quiere obediencia, y cuando hay obediencia, Él bendice. Quiero decirte que el Dios me regaló un negocio que ni siquiera me costó a mí, hermanos, no me costó poner nada. A mí no me costó poner nada, solamente poner la mano de obra, hermanos. Y ese es otro testimonio que se los quiero dar. Quiero decirles que, pues que Dios ya tenía preparado para mí un triciclo nuevecito, un triciclo totalmente nuevecito, y este triciclo se lo mandó a hacer mi mamá. Ella de su dinero tenía pensado hacerse un triciclo para salir a trabajar, vender tacos. Ese triciclo estaba diseñado para mi mamá. Ella del fruto de su trabajo de muchos años, como habrán visto algunos su testimonio, ella fue policía, y cuando ella recibió su liquidación, hermano, se compró el triciclo. Un triciclo que ella estaba haciendo para ella misma. Tenía pensado ahora dedicarse al negocio de venta de tacos. Y yo no sabía que durante 3 años ese triciclo iba a estar intacto solo para mi llegada cuando yo llegara. Porque ese triciclo mi mamá lo tenía ahí reservado. Por una o por otra ella no salía a trabajar. Por una o por otra ese triciclo no salían a trabajar. Hasta que el Señor me trajo a un nuevo lugar. Mi mamá, el Señor puso en su corazón regalarme ese triciclo. El Señor Jesús puso en sus manos regalarme ese triciclo para que yo de ahí me sustentara. Me entregó mi madre el triciclo totalmente nuevo, hermanos. Durante 3 años ese triciclo estuvo parado. Mi madre no sabía qué iba a ser para mí, menos yo sabía qué iba a ser para mí. 3 años estuvo el triciclo parado ahí. Y cuando el Señor vio que ya estaba preparada para recibir este regalo, me hacen entrega del triciclo, que nadie lo tenía contemplado para dármelo a mí, sino que fue de un momento a otro que Dios puso en su corazón de mi madre el regalarme este triciclo. Y hermanos, y no queda ahí todo. El Señor, en su gracia y su misericordia, me dio un lugar muy, muy bueno para trabajar. Me colocó en una zona de trabajo donde es muy complicado que te den permiso para poder vender en ese lugar. La gracia y la misericordia de Dios me alcanzaron, hermano. Me puso en un lugar donde hay el tránsito de gente demasiado. Hay mucho tránsito de gente en ese lugar. Ese lugar no le permiten a nadie vender. Ya hay gente que tiene sus lugares establecidos. Pero cuando yo llegué ahí, el Señor me respaldó porque yo ya estaba en obediencia, hermanos.
porque Dios quiere obediencia, hermanos. Cuando yo llegué a ese lugar, el Señor me entregó el lugar para que yo ahí trabajara. Ya no permiten más comerciantes en ese lugar debido a que es un lugar muy restringido y hay mucha influencia de gente. Hay mucho tránsito de gente en ese lugar. Hay eventos, constantemente hay eventos, hermanos. Hermanos, pues yo no esperaba que el Señor me fuera a colocar ahí. Yo llegué a ese lugar sin saber que me iban a correr, sin saber que me iban a quitar, pero el Señor tocó el corazón de la directora de comercio y me fue a buscar casi hasta mi domicilio para hacerme saber que yo tenía el permiso para estar ahí, hermanos. Mi corazón se sintió tan agradecido y hoy en día me siento tan agradecida por el favor de Dios en mi vida. La bondad de Dios es muy grande, pero todo eso lo comencé a ver a través de la obediencia, renunciar al pecado, negarte a ti mismo, caminar en camino estrecho. Comencé a ver las bendiciones de parte de Dios, no solamente físicas, hermanos, sino también espirituales, bendiciones espirituales también. Cuando Dios me entrega ese lugar para trabajar, yo no sabía lo que era ser una persona que tuviera tanta demanda de gente para despachar, hermanos. Yo me quedé con la boca abierta y mi corazón solamente puede llorar de la gracia y la misericordia que nuestro Señor Jesús ha tenido para conmigo. Él sustenta mi casa, Él sustenta a mis hijos y me sustenta a mí. También les quiero contar que después que el Señor me tuvo en ese lugar, me mandó a un lugar donde se me metía el agua por abajo, incluso se me metían los ratones, hermanos, se me metían los ratones. Era un lugar donde me entregaron con cucarachas, hermanos, y yo soy bien quisquillosa para ese tipo de insectos, hermanos. Yo dije, Señor, ahora se me mete el agua por abajo, ahora me entregaron este cuarto lleno de cucarachas, Señor. Bueno, gracias a Dios exterminé esos insectos, pero cada vez que llovía, hermanos, toda la cochinada del drenaje se me metía a mi casa. Se me metía, se tapaban las coladeras y se me metía a mí todo. Y así estuve como por un buen tiempo, por unos buenos meses, hermanos, hasta que yo le clamé al Señor que me concediera. Me dio el Señor el presupuesto, la ganancia para poder pagar un mejor lugar. El Señor me dio un mejor presupuesto por medio del trabajo, de las ventas. Ya me había el Señor ubicado en un buen lugar para vender, hermanos. Y hermanos, pues el Señor, después de que yo le clamo que me ayude a encontrar un buen lugar, un lugar grande, a lo mejor son detalles, pero para mí es grande lo que el Señor hace. Para algunos podría ser detallitos, pero para mí son cosas muy especiales y muy grandes en las como Dios me ha contestado y cómo Dios nos ha sustentado, hermanos. Yo le pedí al Señor que me sacara de ese lugar, porque también en ese lugar había mucha idolatría. Tenían una imagen grandota de la guadalupana y tenían, y yo sentía que eso era un estorbo donde yo vivía, había ratas, se me metía el agua por abajo de las coladeras, me llegaba el agua a las rodillas, y bueno, me puse a orar, hermanos, en oración, le supliqué al Señor que me regalara un lugar con ventanas grandes, hermanos. Y aquí me doy cuenta que el Señor cumplió esa petición de mi corazón. Aunque parezca sencilla, hermanos, pero Dios le agrada cuando le damos detalles, que cuando pedimos algo, que le demos detalles. Y en su gracia y su misericordia nos lo puede conceder. Yo tenía tantas ganas, hermanos, de encontrar un lugar con con paredes blancas y un ventanal grande, hermano, porque a mí me gusta que me entre el rayo del sol, a mí me gusta que entre la luz a mi ventana, me gusta mucho que la luz entre por mis ventanas. Y en los cuartos donde yo estaba viviendo anteriormente, no me entraba la luz, al contrario, parecían cuevas, hermano, parecían cuevas.
estaban como sumergidos, parecían cuevas. Yo le rogué al Señor, por favor, concédeme un lugar. Y yo no encontraba, hermanos, yo no encontraba, andaba buscando lugar. El Señor me empezó a prosperar en las ventas, me empezó a prosperar. Y yo le rogaba, Señor, dame un lugar de acuerdo a mi presupuesto, con paredes blancas, un lugar más, un poco más digno para poder meter mis cosas, hermanos. Yo le pedía, lo más importante que yo le pedía era que tuviera una ventana muy grande. Hermanos, el Señor me concedió el lugar tal y como se lo pedí, hermanos. Y ahí me doy cuenta de cómo Dios le agrada la obediencia y Él contesta, hermanos, hasta que parezcan cosas sencillas, pero es que Él sí contesta, Él contesta hasta en las cosas más sencillas que pudieran parecer, hermanos. Me regaló la petición de mi corazón. Hermanos, yo pasé muchos meses buscando un lugar y yo no encontraba y yo me desesperaba, yo lloraba porque el agua se me metía, era tiempos de lluvia, se me metía el agua. Y yo decía, Señor, ya me tengo que salir de aquí, pero no encuentro, las rentas eran muy caras, no me alcanzaba el presupuesto para pagar una renta, hermanos, tan cara. Hasta que dije, bueno, pues ya no sé. Una noche, hermanos, desgarré mi corazón ante Dios y le supliqué. Y Dios, hermanos, yo creo que ahí se compadeció de mí, ya tenía preparado el lugar para mí, hermanos, y el Señor me regaló la petición de mi corazón, me la concedió, me dio un lugar tal y como se lo pedí. Paredes blancas y el ventanal, ahí les voy a poner la foto, hermanos, la foto del ventanal, de cómo me entra el sol por las mañanas, hermanos, y cómo puedo ver hacia el cielo, hermanos, cómo puedo mirar hacia el cielo por las mañanas, me regaló el ventanal y de verdad que me entra bien bonito el sol, hermanos. Esa era la petición de mi corazón y que fuera blanca. Y ahí les dejo la muestra, ahí les dejo la foto del ventanal para que vean que esto sí es cierto, hermanos. Quiero decirles que así ha sido el proceso que Dios ha hecho conmigo. Puedo ver la bondad de Dios en mi vida y cómo no estar agradecido con Él. Sí, cuando viví en el pecado, yo no veía fruto de nada, hermanos. No veía prosperidad en nada. Hoy en día puedo verla porque Él se agrada de la obediencia. Y por eso les cuento este testimonio, porque no puedo callar lo que el Señor ha hecho en mi vida y sé que seguirá haciendo cosas mayores conmigo, con mi familia, con mis hijos, hermanos. Niégate a ti mismo, obedece al Señor, obedece su palabra. Quiero que busquemos en Juan 14:15. Abre tu Biblia, por favor. Juan 14:15 dice así, mis hermanos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros decimos amar al Señor Jesús, obedezcamos su palabra en todo, hermano, en todo. Si tú estás ahora mismo en pecado, arrepiéntete, deja de hacer lo malo. Y si sientes que no puedes dejar el pecado, si hay algo que sientes que es muy difícil de dejar, Dios nos da una herramienta para poder ser libres. Y esto es el ayuno y la oración. El ayuno es poder. La oración también es poder. Hay demonios que solamente se van con ayuno y con oración, hermanos. No hay pretextos para seguir esclavizados, hermanos. No hay justificaciones delante del Padre cuando suene la trompeta, cuando estemos delante de su presencia. No hay justificaciones, porque también el Señor nos está dejando herramientas para defendernos. Nos está dejando la armadura celestial, nos está dejando el ayuno, la oración, no nos está dejando solos, hermanos, nos ha dejado también a su Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Así que si tú estás en fornicación, si estás esclavizado a la pornografía, si estás esclavizado a la masturbación, si estás esclavizado a la homosexualidad y tú quieres salir de eso, si realmente tú ya reconociste que estás en pecado y quieres ser libre de eso, pero no puedes en tus propias fuerzas,
Ponte la armadura celestial, ayuna y ora para que puedas vencer toda obra de maldad en tu vida, porque son eslabones que están atando a tu vida. Y el Señor te va a prosperar espiritualmente. El Señor quiere ver iniciativa. Muchas veces quieren las personas ser libres sin tener la voluntad de comenzar, de tomar el primer paso, de tener la voluntad de. Primeramente, quieres ser libre, comienza a tener la voluntad de ayunar, de orar. Comienza dando pasos de obediencia para que puedas tú ser libre. Si amamos a Dios, vamos a guardar su palabra. Todo lo que está establecido en su palabra, la vamos a guardar. Que no seamos solamente de labios solamente. El Señor quiere obediencia y nosotros como padres podemos darnos cuenta cómo nos agrada que nuestros hijos nos obedezcan. Cómo nos agrada la obediencia. Hermanos, ¿cómo es la obediencia? La obediencia es rápida y de buena manera. Si tú no obedeces rápidamente, eso ya no es obediencia. Ya no cuenta como obediencia. Si tú obedeces de mala gana, si tú lo haces, pues sí, de mala gana, no contento, eso tampoco ya no te cuenta como obediencia. El Señor quiere corazones dispuestos y que la obediencia sea pronta. Así como Dios te ordena, haz esto, hazlo rápido. Deja eso, déjalo rápido. Hermanos, pues yo les cuento este testimonio porque yo he visto la mano de Dios a mi favor, he visto la mano de Dios, pero todo esto empezó a acontecer cuando yo me negué a mí misma. Y aún me sigo negando, hermanos, porque no les voy a decir que ya llegué a la perfección. Sigo en el camino para llegar a la estatura del varón perfecto. El Señor tiene que seguir enseñándome y mostrándome más acerca de Él, pero puedo ver su mano de misericordia obrando en mi vida. El Señor me regaló las peticiones de mi corazón, me dio un lugar más estable, el Señor me regaló un negocio, a mí no me costó. Quiero decirles que también el Señor obra en las cosas más sencillas. Se me pasó a decirles, hermanos, que cuando el Señor me entregó la vivienda que yo le estaba pidiendo, que por mucho tiempo pasé buscando y no encontraba, y yo ya sentía que me desesperaba y decía, Señor, ¿por qué no me das un lugar donde vivir? Padre, ayúdame, Señor. Quiero decirles que Él ya tenía preparado un lugar especial para mí. No tuve que gastar ni siquiera en la mudanza, hermanos. A la vuelta de donde yo vivía, ya estaba el lugar desocupado en la planta alta. O sea que aparte de tener un ventanal grandísimo para mí, aparte estoy en la planta alta donde literalmente veo salir el alba y también veo cuando se mete el alma, hermanos, puedo ver la luna de cerca y para mí esto es un regalo que mi padre me hace porque sé que Él es mi esposo ahora, porque nada me ha faltado desde que Él me dio la orden de que saliera de la casa donde yo estaba viviendo, desde que el Señor me dio la orden que dejara el pecado, desde que el Señor me limpió. Él ha sido mi esposo hasta el día de hoy, ha sido el padre de mis hijos y nada ha faltado, hermanos, todo ha suplido, hermanos. Entonces esto para mí es un gran testimonio, la bondad de Dios. No permitió ni siquiera que gastara en la mudanza porque a la vuelta de mi casa estaba, a la vuelta de donde yo estaba rentando, ya estaba una vivienda lista, la habían acabado de desocupar y ni siquiera me fueron a buscar a mí, señora, ¿usted está buscando lugar? Le digo, sí, yo estoy, mire, pues se acaba de desocupar esta casa. Cuando voy entrando y me muestran, hermanos, yo, señor, es esta. Paredes blancas, ventanal grande, planta alta, un terreno listo para que yo pueda ahí guardar mi triciclo, hermanos, porque también yo no tenía dónde guardar el triciclo donde pues me dedico a vender, no tenía dónde, yo tenía que andar buscando que me hicieran el favor de encerrarme el triciclo. Y no solamente eso, hermanos, me dio la vivienda desocupada, al presupuesto, con las características que yo le había pedido y además con un lugar especial para que ahí mismo guarde mi triciclo, el lugar de mi trabajo, hermanos. Estoy tan agradecida con el Señor
por esta gracia y misericordia conmigo, hermanos, que ni siquiera gasté en la mudanza, hermanos, no gasté en la mudanza. Andaba buscando yo quién sabe dónde y a la vuelta de donde yo rentaba, ahí estaba la vivienda. Con un carrito transporté mis cosas y listo, hermanos. Entonces, pues, qué grande es Dios, ¿verdad? Qué grande es Dios, qué bueno es Dios y me maravillo de Él, de verdad. El Señor me dio algo en lo que yo no me afane, pueda sustentar a mis hijos y en lo que yo tenga tiempo también para servirle a mi Padre, para servirlo a Él, algo donde yo no tenga que dedicar tanto tiempo, porque el Señor ya viene pronto, hermanos, y Él no nos quiere afanados, Él no nos quiere preocupados, el Señor ya viene y el Señor me dio ese negocio que puede parecer muy sencillo y muy práctico, pero de eso me sustenta el Padre. Me ha sustentado, me dio un lugar más estable y yo sé que vamos a seguir viendo la mano de Dios. Así que hermano, hermana, te invito a que obedezcas a Dios, te invito a que no seas nada más, que no seamos de labios, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios y que nos empecemos a negar a nosotros mismos cada día más. Pues a los que terminaron mi testimonio de escucharlos, espero que les haya sido de mucha bendición a sus vidas y pues sé que habrá más testimonios que les pueda compartir. Pero el día de hoy quiero dejarte con esto. Obedece al Señor Jesús, obedece su palabra, renuncia ya a lo que te está esclavizando, renuncia ya a lo que sabes que no está bien. Tenemos que renunciar. Yo me costaba mucho trabajo renunciar a ese pecado de fornicación, pero por la gracia y misericordia del Señor pude dejar ese pecado. Sentí la autoridad del Espíritu Santo para dejarlo. Me costaba mucho trabajo dejar la ropa indecorosa, hermanos, también. Yo vestía de manera inmoral, pero el Señor transformó mi vestimenta también, hermanos. Ya a mí me costaba trabajo, pues negarme en todos los sentidos, hermanos. Pero este es el camino estrecho que estoy dispuesta a seguir hasta la meta final, hasta llegar a la meta, hermanos. Así que te invito con esto a que obedezcas al Señor, que al Padre le agrada la obediencia. Te invito a que te niegues a ti mismo. Te invito a que busques del Señor Jesús en obediencia y no de labios solamente. Y pues bueno, hermanos, esto es todo. Gracias por haber escuchado mi testimonio, a los que llegaron hasta acá. Y pues bueno, seguiré compartiendo mis testimonios, que el Señor siga obrando en mi vida. Será para edificación de los que lo escuchen. Paz y gracia del Señor Jesucristo y firmes hacia adelante. Les mando un abrazo y un beso en el amor del Señor Jesús.